Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, queridas amigas. Gracias por acompañarnos. Estamos una vez más en tu programa Antropología en 35 milímetros. El día de hoy estamos haciendo un pequeño cambio de horario, así es que para los fieles seguidores del programa La Tejida, que normalmente suele llevarse a cabo los miércoles a las 12, los martes a las 12, perdón, el día de hoy hemos hecho un cambio. Tenemos Antropología a las 12 y después La Tejida con Jess Tello a las 3 de la tarde. Entonces, el día de hoy hemos propuesto un tema bastante interesante. Como lo pueden ver, el tema se refiere al mito del desarrollo. Le hemos puesto un título grandilocuente para conversar en esta mañana con Víctor Bretón. Él es catedrático emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y también profesor en la Universidad de Lleida en Cataluña. Entre sus temas en los cuales se especializa, pues se encuentran las teorías del desarrollo, las economías campesinas y los movimientos étnicos en América Latina. Y un poco vamos a hablar de todo eso, también cruzado por la experiencia de vida y la experiencia de trabajo etnográfico y de trabajo de campo que Víctor ha tenido acá en Ecuador, específicamente en la provincia de Cotopaxi, en el sector de Toacaso. Y justamente es en el año 2012 cuando Víctor publica este libro, Toacaso en los Andes equinocciales tras la reforma agraria, un estudio de caso en donde plantea algunos conceptos interesantes para entender cómo se sigue desplegando el mundo de la hacienda, por decirlo de alguna manera. Además, Víctor Bretón coordina el Grupo Interdisciplinar de Estudio del Desarrollo y Multiculturalidad de la Universidad de Lleida. Gracias por acompañarnos, Víctor. Bienvenido a Flaxo Radio. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha tratado Ecuador? Buenos días. Ecuador siempre me trata muy bien. De hecho, bueno, es mi segunda casa, o ya no sé si es mi primera casa, pero bueno, llevo 25 años trabajando, investigando sobre los Andes del Ecuador y estoy pues muy contento de revisitarlos, ¿no? Y vaya de antemano, muchísimas gracias por tu cordial invitación para compartir este rato de conversación en esta mañana soleada, más o menos soleada, del verano quiteño. Si está queriendo despejarse el día. ¿Y tus estudiantes qué tal te han tratado en este módulo? Bueno, me están tratando bastante bien. Yo también creo que les trato bien a ellos, ¿no? Es un juego de reciprocidad asimétrica, como no puede ser de otra manera, en el intercambio académico, porque quien piense que la cuestión académica y la docencia en la universidad es una especie de cuestión asamblearia está muy equivocado, ¿no? Pero bien, muy contento con ellos y creo que hay un buen feedback y un buen intercambio de experiencias y de aprendizajes mutuos. Saludamos a los compañeros del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, pues que se encuentran pendientes de la señal de Flaxo Radio. Antes de entrar en materia y de hablar pues de la parte más académica de este programa, yo quería hacerte una pregunta como un poco más personal. Quería preguntarte, ¿quién es Víctor Bretón? ¿Cómo te defines tú en pocas palabras y cómo llegas por primera vez a Ecuador? Bueno, yo me formé como antropólogo en la Universidad de Barcelona ya hace muchísimos años, por allá por el Neolítico, y me formé en un contexto intelectual donde la universidad que me dio esa formación estaba atravesada de una manera muy fuerte en aquel momento por el marxismo y el marxismo estructural. Y me formé dentro, digamos, de una orientación marcadamente de estudios agrarios o de estudios campesinos, digámoslo así, y mis primeras investigaciones fueron en Cataluña y en España. Yo hice mi tesis doctoral sobre las políticas agrarias del franquismo, del régimen de Franco, particularmente en lo que atañía a su relación con las pequeñas explotaciones campesinas, y cómo una política agraria marcadamente descampesinista y favorecedora de los oligopolios de la gran propiedad agraria en España, paradójicamente estaba anclada en un discurso formalmente campesinista, y cómo esas políticas sirvieron para extraer rentas de esas estructuras agrarias familiares, entre otras cosas para financiar una parte importante del desarrollo industrial del país. A partir de ahí me di cuenta de que en el franquismo había toda una retórica
que ponía de manifiesto que su presunta reforma agraria estaba en las antípodas de lo que había significado la reforma agraria de un país como México, por ejemplo. Y ubicaba la reforma agraria redistributiva mexicana en unos parámetros similares a lo que había sido en la España anterior al franquismo la reforma agraria de la Segunda República, cuya política redistributiva real y eficiente había sido uno de los elementos que explican el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el golpe de Estado del Franco, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de eso, mi primera experiencia latinoamericana fue irme 6 meses a México con una beca postdoc, y ahí, bueno, empezó una relación de amor profundo por este continente, por América Latina, un conocimiento empático de primera mano con una realidad que yo desconocía, que era la existencia de comunidades indígeno-campesinas. Recuerdo la impresión que me produjo eso en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, con poblaciones zapotecas y mijes, y la impresión que me produjo conocer el estado sureño de Chiapas. Uh-huh. Estamos hablando de poco antes del levantamiento neozapatista de 1994. ¿Estuviste mucho tiempo en México? Estuve 6 meses, luego regresé, he regresado muchas veces. Y lo que aconteció es que, bueno, me dio curiosidad por conocer otras realidades latinoamericanas, y por circunstancias que no vienen al caso, pero absolutamente aleatorias y casuales, conseguí otra beca postdoc para irme a un país para mí totalmente desconocido llamado Ecuador, y aterricé en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito un mes de junio de 1994 sin saber que estaba aterrizando en medio de un gran levantamiento indígena. Y a partir de ese momento mi vida cambió, en el sentido de que la realidad ecuatoriana me atravesó, me dejó absolutamente fascinado, y decidí que iba a dedicar mis esfuerzos de investigación y mis energías a tratar de entender cómo se había entretejido esa maravilla que en aquel momento era única en América Latina, que era el movimiento indígena ecuatoriano. Uh-huh. Vinculado, sospeché, a la presencia masiva de organizaciones de desarrollo, fundamentalmente no gubernamentales, y con unas características en el manejo de la cuestión agraria cualitativamente distintas a lo que yo podía ver en el mundo de México, ¿no? Uh-huh. Es decir, me sorprendía, haciendo una comparación, cómo era posible que el país inventor del indigenismo, como fue México, o uno de los países inventores del indigenismo, junto a Brasil, que fue México, las poblaciones subordinadas campesinas / indígenas habían tenido que levantarse en armas el 1 de enero de 1994 para reivindicar su derecho a la diferencia, y sin embargo, en un país aparentemente con menor capacidad del Estado para intervenir en el medio rural, digámoslo así, ¿no?, sin una presencia de un aparato indigenista tan importante ni remotamente como el de México, las organizaciones étnicas habían sido capaces de construir un espacio de representación pública. En aquel momento, la imagen de don Luis Macas y doña Nina Pacari entrando a discutir en el Palacio de Carondelet con el entonces presidente Sixto Durán Ballén el contenido nada más y nada menos que de la Ley Agraria de 1994, era una imagen icónica, inimaginable e impensable en cualquier otro país de América Latina. Entonces me ocurrió que debía de haber algún tipo de relación entre el achicamiento del Estado en nombre de la ideología antiestatalista del neoliberalismo, la presencia masiva de organizaciones privadas de desarrollo en el contexto ecuatoriano y el fortalecimiento de las organizaciones étnicas. Y al mismo tiempo me llamó mucho la atención y me cautivó el tránsito de unas organizaciones ancladas hasta la década del 70 en un discurso clasista campesinista a el vigor y la capacidad de movilización que mostraban plataformas aparentemente vehiculadas alrededor de un discurso étnico. Uh-huh. No, pues, qué interesante, y un poco como que ya has tocado a grandes rasgos algunos de los temas que trabajas y que nos interesa en esta entrevista, en esta mañana, como es esto del aparataje o del mito del desarrollo. Esta idea del desarrollo, quería preguntarte y que nos aclares. Cuando hablamos de un proyecto desarrollista, ¿estamos hablando de políticas públicas, de programas gubernamentales, del trabajo de ONGs privadas, o estamos hablando más bien de discursos, de prácticas, de ideas que están incorporadas a la mente, al cuerpo de las personas, o son ambas cosas? Yo creo que son ambas cosas. O sea, es un concepto, el concepto de desarrollo creo que es un concepto tremendamente resbaladizo y relativamente difícil de definir. Creo, honestamente, que si hiciéramos una encuesta silvestre, ¿no?, por la calle,
con un muestreo aleatorio de personas a las cuales preguntar de diferentes estratos en términos de género, clase, etnia, qué sé yo, ¿no? Seguramente nos encontraríamos con una visión estereotipada en virtud de la cual eso que convencionalmente las personas llaman desarrollo alude al tránsito de una situación A, que es considerada peor, subdesarrollada, atrasada, qué sé yo, tradicional, a una situación B, que es considerada mejor, superior, moderna, y el calificativo depende de cada quien. A ver, la cuestión es que desde finales de la década de los años 80, y particularmente desde la primera mitad de los años 90, empieza a consolidarse en las ciencias sociales, en un elenco de disciplinas relativamente amplio, una visión crítica con eso que convencionalmente se llama desarrollo. O sea, la idea de desarrollo entendida como parte de un proceso lineal, ascendente, de cambio social, de una situación peor a una situación mejor, que se presuponía como natural, como inevitable, como necesaria, como planificable, de ahí la existencia de una disciplina específica llamada economía del desarrollo, de ahí la articulación de todo un complejo aparataje institucional orientado a llevar el desarrollo a buen término, de ahí la existencia de un staff de técnicos, porque el desarrollo es cosa de técnicos, gente muy sesuda, que se ha preparado mucho para planificar esos procesos de cambio social, toda esa idea de que es posible inducir el desarrollo, toda esa idea audaz, ambiciosa y un tanto quimérica, ¿no?, de intentar implementar procesos de ingeniería social, todo eso es duramente criticado a partir de los años 90, en el sentido no de negar que las sociedades cambian, porque eso es una obviedad, sino de argumentar que esa visión lineal y ascendente, en primer lugar, tiene una matriz profundamente occidental, que viene de la vieja idea de progreso, heredada y consolidada, mejor dicho, durante el siglo de las luces, la Ilustración, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una suerte de utopía metacivilizatoria propia de la modernidad, que toma de alguna manera al occidente desarrollado como la meta y la finalidad de la historia. Un poco esa es la cosa, ¿no? Entonces, claro, la cuestión del mito del desarrollo, entendido en esos términos, es que tiene una capacidad extraordinaria de colonizar los imaginarios colectivos, porque en este momento de la historia todo el mundo, quien más quien menos, tirios y troyanos, juegan el juego. Los desarrollados porque quieren seguir desarrollándose y los llamados subdesarrollados del sur, emergentes, como los queramos llamar, pues porque quieren desarrollarse, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto se constituye, desde estas perspectivas críticas postestructuralistas, podría citar muchos autores, ¿no?, desde, qué sé yo, Arturo Escobar y Marisol de la Cadena, hasta Gilbert Rist, Gustavo Esteva, o sea, muchos latinoamericanos, por supuesto, pero no solo. Todo esto, de alguna manera, se constituye en una suerte de práctica discursiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente es un discurso que da organicidad y coherencia a las fases de expansión del capitalismo global posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento presente, sino que además nos posiciona individualmente frente a la realidad que nos toca vivir. Es decir, es un discurso que se convierte en prácticas. Yo acostumbro a definir el desarrollo como una suerte de creencia religiosa. O sea, estás creyendo en algo que en realidad no ves, porque uno ve los informes sucesivos del PNUD, los índices de necesidades básicas insatisfechas, la situación calamitosa del mundo. Ayer mismo veía en uno de los diarios globales, ¿no?, de qué manera el último informe sobre la inseguridad alimentaria de la FAO pone de manifiesto que en el mundo hay como 900, 800 y muchos millones de subnutridos y, cuidado, cerca de 2.000 millones de sobrenutridos, o sea, de obesos. De gente que come mal, en definitiva. Bueno, ¿desarrollo para quién? ¿Cómo podemos continuar hablando en esos parámetros neoevolucionistas cuando las estadísticas, cuando las evidencias empíricas ponen de manifiesto el estado calamitoso hacia donde conduce nuestra flamante civilización postindustrial? Y sin embargo continuamos creyendo en el desarrollo porque es un mito y porque es una metautopía civilizatoria con una capacidad de seducir y con un conjunto de promesas difícilmente sustraíbles por parte de los seres humanos individuales. ¿Cómo qué promesas, por ejemplo? Bueno, un beatífico paraíso de prosperidad para todos. Un beatífico, si uno lee las declaraciones de principios de los turiferarios del desarrollo, empezando por el Banco Mundial, ¿cómo uno no va a creer
en una promesa de empoderamiento para todos, de equidad de género, de desarrollo sostenible, uno de los grandes inventos modernos de las propias teorías y el aparataje ideológico del desarrollo. ¿Cómo uno no va a creer en un mundo de, digamos, una alimentación razonable para todas las personas? ¿Cómo no? O sea, el desarrollo te está prometiendo, de hecho, la accesibilidad a un paraíso terrenal. Y además, el propio aparato del desarrollo genera todo un aparataje estadístico que constituye una representación de la realidad en términos de que el desarrollo existe, de que el desarrollo es posible y de que estamos en buen camino. Claro, llega un punto en que la contradicción con las evidencias empíricas es tan flagrante que la creencia masiva en la existencia del desarrollo solo se explica en términos religiosos. Por eso les digo a mis estudiantes, como bien sabes, que el desarrollo lo entiendo como una suerte de creencia cuasi religiosa, la creencia de que todos pueden llegar a ser como los presuntamente desarrollados. Pero cuidado, una creencia cuasi religiosa que se traduce en prácticas. Prácticas que pueden ser incompatibles las unas con las otras. Un ingeniero agrónomo que cree en la revolución verde prácticamente no puede ni tomar un café con un agroecólogo, porque no se entienden en nada, pero comparten el mínimo denominador común de que el desarrollo existe y es posible. Para unos un desarrollo convencional, para otros un presunto desarrollo alternativo. Por ahí va un poco mi planteamiento. Qué interesante. Y de pronto la crítica que surge en las ciencias sociales desde los 90 tal vez tiene que ver con digamos, ya con los resultados prácticos que han tenido los proyectos intervencionistas, los proyectos de desarrollo, concretamente con por ejemplo, la despolitización de algunos tipos de movimientos campesinos o étnicos, ¿no? También, eso también ha estado permeado por el discurso del desarrollo, ¿crees tú? Sin duda, creo que sí. No es casual ni gratuito que el momento en que se empieza a articular este tipo de crítica y que se procede a una deconstrucción en toda regla del metadiscurso del desarrollo tiene que ver con todo eso. Punto 1, tiene que ver con las consecuencias, pongamos, de 5 décadas de aparato global del desarrollo orientado a la consecución del desarrollo, y el desarrollo siempre se escapa entre los dedos. La triste historia en este sentido de América Latina es bien representativa, ¿no? Fase de expansión, crisis, regresión, fase de expansión, etcétera, ¿no? Y por otra parte, muchas de las promesas y muchas de las, mejor dicho, de las utopías y muchas de las expectativas generadas por no pocos movimientos sociales que trataron de constituir discursos de corte contrahegemónico, estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos indianistas de la década, finales de los 80, la década de los 90, en buena parte son neutralizados gracias a las políticas de desarrollo. Siempre cito un libro de un gran científico social, de James Ferguson, de Anti-Politics Machine, que si bien es un trabajo orientado a un caso específico, que es Lesoto, en Sudáfrica, él pone de manifiesto cómo en ese caso, y yo creo que esto es perfectamente generalizable a la casuística latinoamericana, el desarrollo, convencionalmente entendido, es utilizado como una poderosa maquinaria antipolítica, como una poderosa maquinaria cooptadora de los movimientos sociales, como una poderosa maquinaria que permite ubicar las demandas de los movimientos sociales dentro de los andariveles asumibles por la lógica del modelo hegemónico dominante. Y para ponernos un poquito polémicos, ¿crees que el aparato del desarrollo en el andamiaje ahora lo que está captando son los feminismos, las identidades sexuales? ¿Cómo ves este tema conjunto con la lógica del desarrollo? Porque desde fuera se ve que hay mucho financiamiento de las ONGs, de la UNESCO para proyectos de género, para proyectos de identidades sexuales, ¿no? Que son, claro, son reivindicaciones y luchas que salen de la ciudadanía, pero también cuando el aparato del desarrollo las permea, pues como tú dices, en lugar de ser arena para el engranaje, se convierte en aceite para ese engranaje, ¿no? Bueno, es la extraordinaria capacidad que tiene el sistema. A ver, yo no creo que el sistema, se fundamente en un cerebro gris y perverso que está en un oscuro despacho de Washington DC planificando el mal de la humanidad. Esto no es así. Es un proceso mucho más complejo, ¿cierto? Pero la cuestión es que todas esas iniciativas que atraviesan la sociedad civil, que financian determinados proyectos, que arrojan luz sobre unas realidades pero opacan otras, tiene mucho que ver con la realpolitik y tiene que ver con el grado de peligrosidad o no
que determinadas demandas pueden significar desde el punto de vista de los intereses del establishment desarrollista, es decir, de los mecanismos de acumulación de este capitalismo neoliberal. Entonces yo creo que, bueno, es una impresión, ¿no? Yo he trabajado la relación del aparato del desarrollo con los movimientos étnicos. Tal vez las conclusiones a las que uno ha llegado puedan ser en parte extrapolables, no extrapolables, sino sometidas a prueba en el caso de otros movimientos sociales. Pero sí creo que hay un proceso bastante evidente de fragmentación de la sociedad civil. Sí creo que todo esto que hemos visto surgir de la década de los 80 en adelante, todas las políticas identitarias, todo el énfasis, políticas identitarias en términos étnicos, en términos de orientación sexual, en términos de lo que tú quieras, ¿no? Todas estas políticas identitarias, el fomento de todo eso, han ido de alguna manera aparejadas por un opacamiento de otras cuestiones que antes fueron nodales desde el punto de vista de la acción colectiva y que han quedado subordinadas o que sencillamente han pasado a la categoría de pie de notas o que han ido a parar al tacho de la historia y que ya no existen. Y todo esto creo que ha generado una gran fragmentación de la sociedad civil, una gran fragmentación de los movimientos sociales y una incapacidad sistémica de articular un posicionamiento contrahegemónico coherente. Y bueno, la vieja práctica del poder, del divide y vencerás, ¿no? Eso tiene que ver con la etnofagia, me acordé de Díaz Polanco. Tiene que ver con la etnofagia, naturalmente, tiene que ver con eso. Pero a ver, aquí la cosa es muy compleja, porque una cosa son las, digámoslo así, ¿no? Las voluntades inquebrantables y la buena ética de la persona que quiere militar en una determinada plataforma de reivindicación. Digo yo, una cosa es el muchacho o la muchacha de clase media, norteamericana, canadiense o europea, que quiere militar en una ONG orientada a lo que sea, a la defensa de los derechos sexuales de minorías, a la defensa de los derechos de minorías raciales, que quiere participar en proyectos de desarrollo, lo que sea. Una cosa son las buenas intenciones. Otra cosa es la honestidad de las propuestas que se pueden hacer desde esas plataformas, con toda la modestia del caso, y otra cosa es la terca y recurrente tozudez de la realidad. Son tres ámbitos diferentes. Entonces, bueno, siempre digo ese chiste que parece que sea malintencionado, pero no lo es. Tenemos que estar alertas porque el camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y no hay que olvidar, por ejemplo, y esto, en fin, es de dominio público, ¿no?, que en el año 1982, al mismo tiempo en que el establishment del aparato del desarrollo, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estaban orquestando y estaban implementando lo que Duncan Green llamó The Silent Revolution, o sea, la consolidación de la revolución neoliberal en América Latina, la implementación de duros paquetazos de ajuste económico ante la incapacidad de pagar la deuda de los países latinoamericanos y el quiebre del modelo cepalino desarrollista clásico. Al mismo tiempo de eso, el Banco Mundial hacía un llamado público a las ONGs y a la llamada sociedad civil organizada de los nortes a cooperar de una manera eficiente y entregada en las políticas sociales de América Latina. Esto nos tiene que hacer pensar de qué se está tratando, ¿cierto? Lo cual no le quita mérito ni le quita, digamos, dosis de solidaridad al trabajo abnegado de mucha gente que vino acá a trabajar, los recursos que llegaron, etcétera, etcétera. Pero es lo que es, un modelo tremendamente funcional desde el punto de vista de los intereses en ese contexto específico del modelo. Bueno, ahora que nos has dejado un poco sin esperanzas, vamos a avanzar un poco con el tema del desarrollo. O sea, quería preguntarte cómo llegas a Tuacaso y qué encuentras ahí, porque tú dices que Tuacaso es casi como un laboratorio natural en donde se puede analizar parte de la historia de lo que fue el mundo colonial y el mundo de la hacienda después en la etapa republicana. ¿Cómo llegas ahí y por qué tu interés de estudiar ahí? ¿Publicaste un libro? ¿Qué encuentras en esta investigación? A ver, yo como decía antes, primero mi primera investigación fue en España sobre el franquismo, las políticas agrarias, todo eso. Luego me fui a México, de México llegué a Ecuador. En Ecuador hice un trabajo, mi primera investigación, digamos, con profundidad. Era sobre la relación justamente entre las ONGs y las plataformas indígenas finales del siglo XX, año 1999, 2000, 2001. Y ahí me topé con un proyecto del Banco Mundial llamado PRODEPINE, que me imagino que muchos y muchas oyentes conocerán, el proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador, auspiciado por el Banco Mundial,
financiado a costa de la deuda externa del país, y donde el Estado, paradójicamente, a pesar de ser el pagano en términos de que era quien pagaba, era un convidado de piedra en la implementación y en la evaluación del proyecto. Eso me cuadraba mucho con las tesis de Díaz Polanco de la etnofagia, y yo hablaba de neoindigenismo etnófago, etc. Y bueno, tuve acceso a la documentación del proyecto en la Oficina Central de Quito y elegí una serie de estudios de caso para ver cómo todo eso se plasmaba sobre la cotidianidad y la realidad de las comunidades indígeno-campesinas de la sierra. Y por avatares del destino fui a parar a Tuacaso. Y en Tuacaso descubrí un universo fascinante. Otra cosa que yo digo mucho en clase, con todos los respetos hacia los eruditos locales, porque son personas muy abnegadas que producen un conocimiento tremendamente útil para lo que nosotros hacemos, pero nosotros quiero decir, antropólogos, sociólogos, historiadores, en Flaxo, no hacemos historias locales. Nosotros analizamos problemas globales a escala local. Entonces me encontré en Tuacaso un laboratorio maravilloso para constatar la convergencia de todos esos factores. Punto 1, la presencia fuerte del aparato del desarrollo. Punto 2, la presencia de fuertes organizaciones indígenas. No solo eso, sino que en el momento en que yo llego a Tuacaso, año 2003, don Leonidas Iza es presidente de la CONAIE, seguramente todavía la organización étnica más importante de las Américas, y don Leonidas Iza es oriundo de un páramo de las tierras altas de Tuacaso. Una historia fascinante. ¿Cómo es posible, en pleno capitalismo neoliberal, que el hijo de un precarista de una gran hacienda llegue a ser el presidente de la organización étnica con mayor capacidad de movilización y mayor glamour mediático de las Américas? Descubro además que el proceso hunde sus raíces en la, digámoslo así, en la crisis y desmantelamiento del régimen de Hacienda, del régimen gamonal, tal como lo definió de alguna manera Mariátegui para el Perú en la década de los años 20. Y entonces me meto en una investigación que demora desde 2003 hasta 2011, me quedo enganchado de esos páramos, recorrí todos los chaquiñanes, todos los caminos, todas las comunidades de las tierras de Tuacaso, e intenté desentrañar cómo había sido todo ese proceso de crepúsculo del régimen gamonal, de llegada de las agencias de desarrollo, de, digámoslo así, no toma de conciencia, sino de descubrimiento por parte de las élites campesinas indígenas dependientes de las haciendas, de la posibilidad real de imaginar lo que durante 4 siglos había sido inimaginable, un mundo sin haciendas ni patrones, y de articular una organización con una extraordinaria capacidad de movilización y, lo más importante, de obtención de recursos por parte del aparato del desarrollo descentralizado de las ONGs. Eso fue lo que me atrajo como laboratorio social, donde de alguna manera contrastar mis impresiones, mis primeras hipótesis de trabajo y sobre el cual aprendí muchísimo. Ahora, de hecho, estoy trabajando en el Cantón Guamote, bueno, cuando puedo ir, en Chimborazo, y bueno, la casuística es muy distinta, pero por ahí va, continúo en la misma línea. ¿Y cuáles fueron los conceptos que despliegas en este análisis que haces en Tuacaso? Entiendo que hablas de administración de poblaciones, hablas de la hegemonía como un concepto fundamental para entender la dominación colonial. ¿Qué otros conceptos despliegas como de análisis como más global? Me parece muy interesante la pregunta porque, a ver, por parte de los posicionamientos posmodernos hay todo un descrédito de la teorización en ciencias sociales, porque argumentan, y a veces con razón, que los científicos sociales distorsionamos el llamado objeto de estudio porque partimos de unas categorías analíticas pré-apporté, que están elaboradas habitualmente en los nortes globales o aquí en las oficinas de Flaxo, y de alguna manera deconstruimos la realidad empírica para mostrar la viabilidad del proyecto. Yo parto de una concepción de la investigación muy substantivista. Yo soy un antropólogo, en primer lugar no tengo ningún tipo de concepción ortodoxa ni integrista de las disciplinas sociales. No existen las disciplinas en el terreno, existen problemas a investigar.
Y bueno, yo por formación o de formación soy antropólogo, pero no se me caen los anillos por entrar en el Archivo Nacional del Ecuador, ni por hacer un tipo de encuesta más propia de un sociólogo, ni por manejar estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿cierto? Entonces uno, digamos, tiene una visión muy poliédrica del abordaje de un determinado problema. En segundo lugar, la teoría siempre debe ser una caja de herramientas conceptuales con la cual nosotros nos acercamos a la realidad. Esto lo planteaba Bourdieu de una manera muy clara. Mire usted va a la realidad y lleva sus conceptos. Los conceptos son herramientas, no son catecismos. Y si un concepto no vale, se vota y se inventa otro o se reformula. Esta es la grandeza de los conceptos. Y hay una serie de conceptos que a mí me ayudaron mucho para entender ese tipo de sistema de dominación como el que uno se encuentra en los Andes desde el siglo XVIII-XIX hasta hace 3 días con las reformas agrarias. A mí una cosa que me llamaba mucho la atención, poderosamente la atención, ¿no? ¿Cómo es posible el establecimiento de un régimen oprobioso de dominación por parte de un puñado de terratenientes, ¿no? Con unas estructuras de poder dentro de las haciendas relativamente enclenques en relación a la multitud de población indígena sujeta a las haciendas, ¿no? Todo, salvo los momentos esporádicos de grandes revueltas indígenas, yo que sé, que las hay muchos, claro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se mantiene todo esto? ¿Qué es lo que están reivindicando los campesinos indígenas cuando se levantan, por otra parte? También estoy cansado de conceptos que yo creo que son tremendamente esencialistas, como la conceptualización del indígena ontológicamente resistente. Yo no creo que a un campesino castellano del siglo XV o del siglo XVI, que está participando de una revuelta campesina, no es un resistente al oprobioso y abstracto feudalismo. Es otra cosa. Es que probablemente está hasta la coronilla de que los curas estén aumentando el diezmo, o está hasta la coronilla de que los señores de la tierra estén tratando de aumentar la extracción de renta feudal. Es decir, en cierto sentido hay otra forma de aproximación que puede tener que ver con la ruptura de un determinado código que hoy identificaríamos, siguiendo a Thompson, con una suerte de economía moral, ¿de acuerdo?, para explicar esos comportamientos. ¿Por qué los campesinos andinos tienen que ser ontológicamente resistentes? Entonces, creo que ese tipo de conceptos que están sumamente ideologizados desde las luchas del siglo XX, poco aportan desde el punto de vista de la investigación, a no ser que partamos de una aproximación muy desde abajo y desde adentro, y con una caja de herramientas más bien simple, pero tremendamente flexible. Yo parto de la economía política. Creo que es la mejor forma de aproximación al intento de explicar la dinámica de los procesos sociales, y en el caso de la Hacienda seleccioné y, digamos, adapté una serie de conceptos, pocos, que me parecieron muy dúctiles y muy fértiles. Por ejemplo, en lugar de una discusión poco menos que escolástica sobre la naturaleza feudal o no de las haciendas, prefiero la noción de forma de producción de Harriet Friedman, porque es una categoría extraordinariamente dúctil en tanto en cuanto es relacional. Prefiero hablar en términos de un sistema de administración de poblaciones, como hace Andrés Guerrero, en colisión y en pulsión permanente con la lógica del aparataje del Estado, que tiende a vulnerar y a romper esa administración privada de poblaciones en aras de estatalizar a las poblaciones subalternas. Prefiero hablar en términos como Thompson, como Tristan Platt para el caso boliviano, en términos de economía moral. Creo que eso es fundamental para entender la lógica del régimen de Hacienda. Prefiero hablar en términos de proceso hegemónico. Tomo la noción de hegemonía de Gramsci, pero me gusta mucho la redefinición de proceso hegemónico que hace William Roseberry en la década de los años 90. En fin, creo que son... el campo de fuerza, ¿no? Efectivamente. Creo que son conceptos mucho más flexibles, que le dejan a uno un margen de interpretación sistémica, ¿no?, mucho más rico y, desde luego, nada ortodoxo. Oye, y el día en que me encuentre yo que la realidad empírica supera con creces la capacidad del concepto, pues el concepto se deja en una carpeta y nos buscamos otro. De paso me respondiste la otra pregunta que quería, justamente en el plano metodológico, preguntar la diferencia entre lo que tú llamas concepto fértil y concepto estéril, que es un poco lo que ya ahora mismo lo acabas de mencionar.
Nos comentaste que estabas revisando la obra de Alejandra Sevilla. ¿Qué encuentras de interesante en esta obra que habla de los realismos, de la contrarrevolución? Y no recuerdo cómo ella le llama a este proceso ocurrido dentro de la guerra civil, por decirlo de alguna manera. No, bueno, puedo opinar poco porque lo estoy empezando a leer. Estoy por la primera parte, estoy con la nobleza todavía. Me falta el clero y me faltan los indígenas en la segunda parte del libro. No, a ver, y no conozco a la autora, me gustaría mucho conocerla personalmente. En primer lugar, me parece que es una obra, en términos metodológicos, impecable. Me parece que la autora muestra una destreza de hacer hablar los documentos francamente envidiable. Creo que es de una sensibilidad muy exquisita. Me parece, por otra parte, muy importante porque creo que hay, más allá del tema que ella analiza, ¿no?, la cuestión del fidelismo y el realismo en las primeras décadas del XIX, hay un mal endémico en las ciencias sociales que se llama esencialismo. Y es una obra tremendamente útil desde el punto de vista de vacunarnos contra el esencialismo. O sea, los fidelistas no son unos personajes con cuernos y rabo, no son los malos de la película. Ella intenta trazar un retrato, digámoslo así, sociológico de quiénes son, cuáles son las familias, cuáles son sus intereses, cómo se contraponen a los intereses de los otros, cómo se van constituyendo los bandos, ¿no?, cómo se va dando un determinado proceso histórico en un tiempo de crisis. Y eso me parece que es fascinante. Aparte, tengo que decir que es un libro muy bien escrito y sumamente recomendable para todos. Yo entré en este libro porque, bueno, no soy historiador, pero estoy absolutamente convencido, en todas partes es así, pero particularmente en el mundo andino, o entendemos los procesos en su larga duración transsecular, o no entendemos absolutamente nada. Entonces, particularmente, lo que me atrapó del libro, en un primer momento, es tratar de entender justamente la actitud de las autoridades étnicas en el momento de la guerra de independencia, ¿no? ¿Por qué muchos de los caciques y curacas de la Real Audiencia de Quito permanecen realistas, permanecen fieles al rey? Y bueno, ¿cómo se sustancia eso, ¿no?, en el mundo de los indios tributarios, etcétera? Pero bueno, estoy leyendo la parte de la nobleza y como te digo, me está fascinando. No puedo opinar mucho porque estoy en el proceso de lectura y francamente, esto no es una crítica flaxo, ¿no?, pero lo hago entre clase y clase porque tengo poco tiempo para leer. Quería hacerte dos preguntas ya para ir cerrando este espacio. Son de índole un poco más personal, después de hablar de esta parte académica, y quería preguntarte ¿cómo es Víctor Bretón con su familia? ¿Cómo eres tú con tu familia, con tu esposa? Bueno, espero ser un buen tipo, es lo que pretendo. La primera vez que me has preguntado esto de una manera, digamos, menos específica, me he ido por los cerros de Úbeda, como decimos en la península. A ver, no sé. A ver, yo soy una persona, tengo que reconocer, soy una persona muy pasional, muy intenso. Esto no lo digo como digámoslo así, como echándome flores, ¿eh? Es una forma de ser, ¿no? Yo amo los Andes, amo esta tierra, amo América Latina y amo a mi familia, por supuesto. Soy una persona, intento ser una persona responsable, asumo mis responsabilidades, o intento hacerlo, mejor dicho, ¿no? Y por otra parte, como todas las personas, ¿no?, estoy lleno de contradicciones. Aunque no te lo parezca y no les parezca a los estudiantes, soy extraordinariamente tímido, ¿no? El primer día de clase, por ejemplo, antes de entrar y conocer al grupo, estoy tremendamente nervioso. Me preocupa mucho y les digo a los estudiantes que por favor rellenen, además de con números, la encuesta esta que nos hacen al profesorado, que rellenen con valoraciones cualitativas, porque a mí me enseñan cosas de mí mismo, ¿no? Y un poco trato de ser lo mismo, o sea, no hay truco ni cartón, no tengo otra personalidad oculta, soy lo que ves. Creo que soy una persona bastante transparente. Y en mis relaciones personales, en mi ámbito familiar, creo que más o menos es así. Qué bueno. Y la última pregunta, como para ir cerrando el espacio, quería que nos dejes un mensaje pues a los estudiantes que tomamos de esta generación pues el curso de antropología económica, que sabemos que eres una persona bastante intensa, tuvimos clases hasta en la salida de campo prácticamente, entonces sabemos de la intensidad de tu trabajo. ¿Cuál sería tu recomendación final pues para los estudiantes y para la gente de acá de Flaxo? A ver, tuvimos clase en la salida de campo, menos de las que yo hubiera querido, pero sí, tuvimos clases, ¿no? A ver,
Primero, un mensaje de optimismo. Yo soy un pesimista estructural, en el sentido de los andariveles por los cuales está caminando el mundo, ciertamente. Yo creo que en este momento no tenemos articulada ninguna alternativa contrahegemónica que merezca ese nombre. Y las pocas que tenemos son absolutamente espurias, fundamentadas en otro tipo de esencialismos que se caen como un castillo de naipes cuando las contrastas con la realidad de los hechos. A pesar de ello, creo que tenemos cosas que hacer y creo que el espacio académico es un espacio que puede permitir construir espacios, no diré de resistencia, porque me parece un poco estúpido, pero sí de construcción de un tipo de conocimiento crítico que se me antoja indispensable, y esa es nuestra contribución para acabar articulando algún tipo de planteamiento contrahegemónico. Siempre digo, ánimo con el estudio, no como una dimensión estrictamente personal, sino como una contribución a la comunidad. Ánimo con la construcción de ese conocimiento crítico y sobre todo no pierdan nunca de vista que la decisión de hacer una tesis es una decisión política. El tema que se elige, el asesor, asesora que dirige, la teoría que te ampara, la caja de herramientas conceptuales que uno lleva al campo, todo eso tiene que ver con una decisión de carácter político, cuya utilidad desde luego no es inmediata, pero el conocimiento queda. Y el conocimiento sirve. Si tenemos que construir un planteamiento de corte contrahegemónico a base de iluminaciones de la luna, estamos perdidos. Creo que nuestra contribución positiva a eso pasa justamente desde una facultad de ciencias sociales por la producción de ese tipo de conocimiento comprometido y crítico. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Y de alguna manera yo nunca me defino como activista porque no lo soy, yo soy académico. Creo que tenemos que apostar por una ruptura, o si no ruptura, por el establecimiento de vínculos fluidos entre el conocimiento y el quehacer académico y el activismo, la praxis. Si no estamos condenados a nosotros producir para revistas indexadas y los del mundo de las organizaciones populares a la praxis sin teoría. Y eso es terrible. Eso es tremendamente contraproducente. Creo que estamos obligados a explorar esos caminos y a buscar una utilidad en esos términos de lo que nosotros producimos. Mi trinchera son mis clases, y si yo puedo conseguir que un grupo de estudiantes vean el mundo con otros ojos, no con los míos, con otros ojos, creo que es una contribución al fomento de la libertad, el pensamiento crítico y, lo que digo, ¿no?, la contribución tal vez a aportar alguna cosa en el atisbar algún tipo de alternativa que por este momento no atisbamos. Gracias Víctor por este espacio y por tus palabras. Como estudiante igual y conversando con los compañeros y compañeras, pues creo que muchos hemos cuestionado, hemos puesto en tensión las ideas previas que teníamos sobre el desarrollo y todo este aparataje. Gracias por acompañarnos. Esto fue Antropología en 35 milímetros. Vamos a cerrar con una canción porque entiendo que a ti te encanta pues las tierras altas y te gusta también Arguedas y sus ríos profundos, y a mí también. Pues vamos a escuchar en la voz de Arguedas pues este tema, el Huipala, cantando Arguedas en quechua. Maravilla. Para terminar este programa. Vamos con la canción y nos vemos la próxima semana. Estaremos con una entrevista con Jesús David Curvelo, escritor cubano, quien estará dando un seminario aquí en Quito. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Tambo bambino matatas yawarmayu apamu. Tambo bambino matatas yawarono apamu. Tia chayanyas toy toskan, hina chayanyas toy toskan. Charangoyañas toy toskan, birritirañas toy toskan. Palita y huipala, 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 la, huipala, palita y huipala.
Uyakus hampas nyari Wakayanyas wakasyan Wailukus hampas nyari Yakiyanyas yakisyan Puncito llanta kawaspa Charango llanta ikospa Diriti llanta